Esto es Cancheros y Facheros, un podcast futbolero donde yo, Alejandro Galván, y yo, Ana Victoria Sandoval, estaremos platicando sobre historia, datos y anécdotas sobre el deporte que tanto nos apasiona. Hola, bienvenidos a Cancheros y Facheros. Hola Alejandro. Muy buenas noches. Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar del tema de los mundiales, en específico de los mundiales de los 30s. Pero bueno, como siempre, antes de empezar, platícanos de la playera que traes el día de hoy. Ah, claro, es la playera de los Portland Timbers, así que de MLS. Es mi equipo favorito de la MLS, hasta que Messi se fue a Miami, obviamente. Ahora ya Inter Miami de toda la vida. Pero sí, me gustan mucho las camisetas de MLS, principalmente, o sea, los diseños son padrísimos, y tienen la particularidad de que la liga firmó con Adidas totalmente, o sea, el total de la liga, es correcto. Y entonces absolutamente todos los equipos usan Adidas y uno pensaría que como ya lo aseguraron, como que medio les vale, pero no, para nada. Tienen diseños padrísimos. Yo en lo particular me hice muy fan del Portland porque se me juntaron dos factores. Cuando empecé más o menos a verlo, resultó que campeonaron y padrísimo, me encantó. Y tuve un par de jugadores como favoritos de esa época. Uno, Fanendo Adi, un nigeriano que era buenísimo en el FIFA. Yo lo quería mucho, era rapidísimo. Saludos arbañanos. Y el otro es Nat Borkers. Bueno, yo soy muy fan de las barbas tupidas, seguramente lo sabes, de las full beards. Y era un pelirrojo, un central así, súper, o sea, fortísimo, muy central, ¿no? De esos que seguro no articulan 3 palabras seguidas y huelen a cabra, pero así una barbota, y yo dije, ese brother que parece leñador, yo lo quiero en mi equipo. No, ni siquiera porque jugaba bien. No, o sea, en principio, lo vi y dije, no manches, qué padre, güey. O sea, como que se me hizo muy, muy padre. Y ya que lo empecé a ver, pues encima era bueno, ¿no? Ahora sí que yo creo que era, no estoy tratando de encontrar un símil, pero no, creo que no lo hay. Pero no, divertidísimo. La verdad es que muy padre. En aquel entonces me aventaba los partidos de MLS. Empecé a ver que eran más o menos buenos y te digo, resulta que ganaron. Dije, de ahí ya los agarré. Y sí tengo algunas 8 o 9 camisetas de los Timbers. Sí. ¿Y esta playera es local, visitante? Local. Sí, el escudito es esto, predomina el verde. Ajá. Casi siempre es con detalles en blanco o en amarillo. Y ya sabes, la de visita es blanca, por ejemplo, ¿no? Siempre. En la tercera siempre innovan muchísimo, está padrísimo. Ya tocó una rosa, tocó una roja, también está muy padre. Y por ahí hicieron una amarilla, también era muy linda. Algún día me traigo alguna de las demás. Pero sí, la verdad es que todas tienen diseños muy, bueno, a mí se me hacen muy lindos. ¿Y qué año es esta, sabes? 2015. Ah, súper. Sí, 2015. No es tan No es tan de antes ni tan reciente. O sea, es el punto medio, ¿no? Sí. No considera vintage ni actual. Súper bien, va. Pues ¿te parece si empezamos con el tema del día de hoy? Ah, por supuesto, sí. Va. Entonces, bueno, vamos a empezar con los mundiales de los 30s. Por ahí el primero que fue Uruguay de 1930. De hecho, correcto. Por ahí acaban de anunciar el centenario, bueno, la sede del centenario del mundial. Correcto. Que justo va a ser en Uruguay el partido inaugural. Bueno, uno de los 3 partidos inaugurales, por lo que acabamos de ver. Pero platícanos un poquito, pues, campeones, o bueno, más bien no campeones, campeón, quiénes fueron los participantes, cómo se decidieron, y el formato. No sé si tengas contexto de cómo nace el mundial, para empezar, antes de justo entrar como que en esa materia. Claro, eso es interesantísimo porque, por ejemplo, para Uruguay 1930, ya existía la FIFA, ya tenía sus miembros y todo, pero no había como tal un torneo de fútbol. Lo que se utilizaba como parámetro de saber quién era el mejor del mundo, bueno, la mejor selección del mundo en aquel entonces, era directamente los Juegos Olímpicos. ¿Qué empezaron en qué año? No, los Olímpicos en 1896, pero el fútbol en los Olímpicos empezó en 1900, o sea, en los segundos Juegos Mundiales. Y por ahí Uruguay traía la inercia de que había ganado en París 24 y en Ámsterdam 28. Entonces, de hecho, bueno, muy probablemente no lo tengas presente, a lo mejor alguna de las personas que nos están escuchando por acá sí, pero Uruguay en su escudo, ya ves que por ejemplo Brasil tiene sus 5 estrellas, ¿no? Argentina ahora ya le bordó la tercera y todo este tema. Uruguay siempre tiene 4. Y bueno, muchos nos preguntamos como de ¿por qué? Lo consideran sus 4 principales victorias, que son los Olímpicos de París 24, los Olímpicos de Ámsterdam 28, el Mundial de 1930, spoiler, ganó Uruguay, y el de 1950, el del Maracanazo.
Okay. Entonces por eso tienen sus 4 estrellas. Okay. Sí, entonces de ahí viene, por ejemplo, ese tema. Y bueno, en una de las asambleas de FIFA en 1928, alguien propuso el tema de, oye, ¿por qué no hacemos un torneo especializado pues, nuestro para no estar apegado al tema de los olímpicos? Arrasó la petición, creo que fue 25 votos a favor contra 5 en contra. No sé en qué estaban pensando los 5 que votaron en contra. Y bueno, se decidió este tema, se presentaron varias candidaturas y se decidieron por Uruguay. Entonces el primer mundial fue en Uruguay. Ahora, ¿sabemos por qué se decidió o pues simplemente ganaron por múltiples no, bueno, un poco el tema de, primero que nada, Uruguay ofreció pagar todos los gastos a las selecciones que fueran en el territorio uruguayo. Es decir, ahora sí que, pues tú llegas para acá, de eso sí encárgate tú, pero fuera de eso yo te cubro lo demás. Eso fue súper atractivo también, obviamente, para tema de FIFA. El presidente en aquel entonces, Jules Rimet, francés. De la FIFA. ¿Es correcto? Que de hecho la copa del mundial era la copa Jules Rimet hasta 1970, que ahí es donde ya cambió el trofeo como tal. Ya es el que conocemos del 70 para acá. Pero sí, hasta el 66 era la copa Jules Rimet. ¿Y cambió porque...? En su momento se decidió cómo renovar. Ajá, sí, por supuesto. Pero esta decisión de que fuera Uruguay también fue obedeciendo un poco a que todavía estaban medio latente, bueno, no latente, sino era perceptible en el ambiente europeo los estragos de la Primera Guerra Mundial, que como sabes terminó en 1918. Pero de todos modos ahí quedaba cierto temilla, ¿no? Entonces también la FIFA dijo, mejor lo llevamos para allá. Y también, bueno, el tema de que Uruguay pues era la selección que dominaba en aquel entonces, como te digo, los campeones olímpicos de los últimos 2, ¿no? Oye, y cuéntame, ¿existían ya las confederaciones? ¿No existían? ¿Cómo se decidió quién iba? ¿Cuánto jugaban? No como tal. Se abrió la invitación a quien quisiera. Finalmente fueron 13 participantes nada más. ¿Por qué? Porque hubo un boicot, perdón. ¿13? Ajá. Hubo un boicot por parte de las selecciones europeas porque se decidió que se hiciera en Uruguay. Entonces muchos dijeron, no, sabes que yo no le entro, no, yo ahí no jalo. Pero algunas sí fueron, por ejemplo Francia, principalmente presionada por Jules Rimet, que era francés. Entonces ahí presionó tema de federación. Yugoslavia sí vino. Y por ahí... ¿Francia sí fue o no fue? Francia sí fue. ¿Alemania fueron los que no? No, Alemania no, y bueno, tantos otros no fueron. ¿México fue? México contra Francia fue el partido inaugural. Perdimos 4-1. Sí, pero fue el partido inaugural del Mundial. El primer partido en Copas del Mundo fue México-Francia. El primer gol en Copas del Mundo se lo hicieron a México. Ahora, preguntabas cómo fue el tema de quiénes fueron. No había eliminatorias, fue el primer y único Mundial que no hubo eliminatorias. ¿Pero era todos contra todos? ¿O? No, hacia allá voy. En el tema del formato fueron 13. Al principio se había pensado que fueran 16. La idea era que fueran 4 grupos de 4, que avanzara uno por grupo y que se hicieran nada más semifinales y final. Pero finalmente Japón, Siam y Egipto al final prefirieron no ir. ¿Siam? Ajá. ¿Es el país asiático. Okay. Sí. Decidieron no ir por ahí por el tema del viaje estaba larguísimo. También, por ejemplo, parte por lo que declinaron los europeos fue por el viaje, porque era en barco en aquel entonces. Entonces dijeron, no, ¿sabes qué? No le entro. Misma razón que fue por lo que Japón y Siam no fueron. Egipto directamente dijo, ¿sabes qué? Sí voy, todo muy bien y así, pero perdieron la salida del barco. Entonces por eso ya no llegaron. Sí, por eso mismo el sorteo de participantes y de los grupos, se hicieron 4 grupos, pero 3 de ellos eran de 3 y un grupo de 4. El sorteo se hizo hasta que estaban ya todas las selecciones ahí, como para asegurarse de no meter a una que al final no iba a llegar. Ajá. Entonces, digo, estuvo interesante. Por ahí... ¿Y qué eran? Bueno, jugaban en el mismo grupo, los 3 equipos todos contra todos, sí, en el mismo grupo. Sí, como ahorita la fase de grupos, igual. ¿Y cómo hicieron con el grupo que estaba impar? No, pues también igual. Todos eran impares, menos el de 4. ¿no? Exacto, más bien sí, o sea, todos tuvieron 2 partidos, o sea, si el grupo es de 3, pues yo juego 2 partidos, cada selección juega 2 partidos y ya está. Algo importante es que en aquel entonces todavía se dan 2 puntos por victoria. Bueno, eso cambió hasta el 94, o sea, eso es relativamente reciente. A ver, eso yo no lo sabía. Tú y yo ya habíamos nacido. Es del 91 al 89, no hagan así como de calculando, no sé, no pasa nada.
a partir, o sea, se daban 2 puntos por victoria y 1 por empate, pero se daba mucho el tema de especulación, como de, ay, pues no es tanta diferencia si voy por la victoria que si empato o así. Entonces, para fomentar un poquito el tema del espectáculo, a partir del 1994 se cambia y se dan 3 puntos por victoria. De nuevo, un poco para incentivar ese tema. La diferencia, Ajá. Y bueno, en aquel entonces, como te digo, fue así. Los grupos los ganaron respectivamente Argentina, Uruguay, Yugoslavia y Estados Unidos. Entonces avanzaron estos 4 semifinales. Argentina y Uruguay ganaron sus semifinales goleando a Yugoslavia y Estados Unidos respectivamente, es correcto. Y en la final estuvo interesantísimo porque fueron, o sea, bueno, hubo 3 estadios que fueron sedes. En principio se había pensado que solo iba a ser uno, el Estadio Centenario de Uruguay. O sea, lo tenían planeado estrenarlo en 1930 conmemorando el centenario de su independencia. Bueno, ese estadio todavía ahorita está en Montevideo, es enorme. ¿Sigue llamando centenario? Sí, por supuesto. Pero en aquel entonces no había tanto tema butacas, era más bien como pues barandalitos y gente parada, ¿no? Entonces cupieron 93,000 personas, 93,000 personas vieron el partido de la final. Justo te iba a preguntar, en ese entonces no había tanta restricción de capacidad de los estadios. Pues todavía. No, tema de sobreventa. Ajá. 93,000 personas. 93,000 personas. Bueno, igual porque eran justo personas paradas, ¿no? No, y encima, ¿sabes qué? Muchísimos argentinos fueron también. Recuerda que la final fue Uruguay-Argentina y pues obviamente el tema de, o sea, colindan. Pero por ejemplo, ahorita ¿cuántas personas le caben a ese estadio? No, yo creo que 45, 50 mil, o sea, mucho más tranquilos. Sí, obviamente. Sí, ya metes butacas y pues obviamente por ahí se reduce. Un tema, por ejemplo, simpático o peculiar de esa final es que en aquel entonces pues cada equipo tenía su balón. Ahora sí que como si vas a jugar, no sé, al Fut 7 con amigos. Y la final se jugó el primer tiempo con el balón uruguayo y el segundo tiempo con el balón argentino, como de para no dar ventajas. Sí, estuvo simpático. ¿Pero por acuerdo de los equipos? ¿O? Sí, no, entre ellos, antes de empezar por ahí la... También de que botaban el balón al principio y ver cuál un poquito, sí, un poquito, a ver cuál es la tía más, ¿no? Y bueno, ganó Uruguay 4-2. Estuvo reñido, pero al final, pues obviamente se impusieron. Ganó 4-2, fiesta nacional. De hecho, el gobierno al día siguiente decretó el día como feriado. Porque sí, la gente se volcó muchísimo con todo este tema. Desde aquel entonces el fútbol pues mueve masas. Entonces sí, fue un mundial muy, muy simpático, muy, muy peculiar. Por ahí obviamente pues todo lo que puede uno saber es leído, principalmente. Justo, bueno, a lo mejor es pregunta tonta, pero ¿ya se televisaba en ese entonces el mundial? No, como tal no. No, o sea, justo te enterabas por radio o por... Exactamente, radio o al día siguiente, sí, en el impreso. Pero sí, básicamente eso fue Uruguay 1930. Ok, súper bien. Entonces, ¿pasamos al siguiente? Claro. Okay, el siguiente es Italia 94, igual también platícanos... Pues, no, Italia 34. Digo, 94 sí. Italia. No, saltamos mucho. Me salté mucho en el tiempo. Italia 34, platícanos de justo campeón, participantes y formato. Entonces, partimos de que Uruguay fueron 10 participantes nada más, eran 13, ¿no? Acabaron siendo 10. Y ahora en Italia, ¿cómo fue que se decidió? Los grupos y demás. Para el Mundial de Italia 34 ya se implementó el tema de eliminatorios. Pero por ahí, por ejemplo, también Uruguay, por ejemplo, boicoteó declinó la invitación al Mundial de Italia 34. ¿Por qué? Literalmente, así, Italia no vino a mi Mundial, entonces yo no voy a ir al Mundial de Italia. Sí, tal cual. Sí, fue así. Ahí ya, ahora sí se hizo de 16 equipos, como se quería desde el principio, pero el formato fue diferente, ya no fue de 4 grupos y todo este tema, sino que fueron 16 equipos y se hicieron octavos de final directos. Así desde el principio, partido de eliminación directa. Sí, pero ya implementaron también el tema de cabezas de serie, para asegurarse de que los mejores equipos se enfrenten más adelante. ¿Y ahí cómo sabías quiénes eran los cabezas de serie? O sea, ¿con base en qué? Ya empezaron como que los rankings y todo este tema. Sí, por ejemplo, Australia y Checoslovaquia eran los que llegaban un poquito más fuertes, de acuerdo a pues, resultados previos que habían tenido y todo este tema, ¿no? Entonces, básicamente, eso fue lo que terminó por demarcar cómo le iban a hacer con ese tema. Ahora, también importante,
Te digo, era un partido, así tal cual, eliminación directa, dime. No, te iba a decir, pero ahí también fueron invitados o ahí ya... Bueno, dijiste que sí había... Sí hubo eliminatorias. Ajá. Pero ¿cómo eran las eliminatorias? ¿Ya eran por confederaciones, por zonas? Correcto. Okay. Por ejemplo, acá Estados Unidos le ganó a México 4-2, entonces México no fue ese mundial, Estados Unidos sí. Okay. Sí, entonces te digo, así es más o menos como se fue armando. Te decía, es a un partido, o sea, octavos de final directamente, a un partido, si empataban, una prórroga de 30 minutos, lo que conocemos como tiempo extra, y si seguía el empate, al día siguiente había partido de desempate. ¿Al día siguiente? Es correcto. ¿Partido completo? Es correcto. O sea, antes no existen los penales, ¿o qué? Pues no, ahí todavía no estaba dentro del reglamento y así. Entonces así es como funcionaba. ¿Pero no existen los penales dentro del reglamento del fútbol o no existen los penales en el mundial? No, como criterio de desempate. Ok. Sí. Okay. Bueno, entonces como te comentaba, pues ese fue el tema. Es un mundial muy marcado por temas políticos, muy marcado por temas políticos. ¿Por qué? Porque Mussolini, Benito Mussolini, lo utilizó muchísimo con fines propagandísticos, así como promocionar un poquito el tema del fascismo, la superioridad y demás. Y bueno, fue un poquito complicado por ese lado. En 1931, Mussolini ordenó que se importaran jugadores buenos de Sudamérica que tuvieran ascendencia italiana. Se llevaron como a 5 o 6 argentinos y a un brasileño. Entonces, pues desde ahí como que se faltó al reglamento desde ahí. ¿Por qué? Porque el reglamento en aquel entonces estipulaba que si un jugador podía jugar por otra selección distinta a la que ya había jugado anteriormente, solo si acreditaba que había durado 3 años, un lapso de 3 años, de que no hubiera jugado con la selección anterior y que hubiera vivido en el otro país. Okay. Pero no fue así porque, varios de los que jugaron el mundial ya habían tenido actividad por ahí en el 31-32 con Argentina o con Brasil directamente, ¿no? No, pero digamos que se impuso, le valió y dijo... No, bueno, pues sí. No era muy... si nadie le podía decir. No era muy dado a seguir reglas u órdenes. Ajá. Por ahí, por ejemplo, también quedó muy marcado este mundial, como te decía, el tema político. Hubo mucho tema con los arbitrajes, que muy tendenciosos a favor de Italia, obviamente con las presiones desde arriba, claro. Sí, por supuesto. Una muestra de, bilardismo, lo diríamos ahora por Salvador Vilardo, así de, como de fútbol colmillo. Es que, por ejemplo, como te decía, Estados Unidos echó a México, ¿no? 4-2. 3 días después ya estaba jugando su primer partido del mundial. Estados Unidos, descanso nulo, además métete ese viaje. Ajá. Y adivina contra quién le tocó inaugurar el mundial. Contra Italia. Es correcto. Italia le puso obviamente una arrastrada, porque aparte sí tenían un buen nivel. Entonces ahí estuvo complicado, ¿no? Qué raro escuchar a Estados Unidos como tan presente desde el principio, ¿no? Semifinales del primer mundial de 1930, y acá llegaron con chances, nos eliminaron nosotros. Sí. Pero sí, entonces así avanzó Italia a cuartos. En cuartos de final fue el partido como más emblemático. Okay. Bueno, también el más emblemático de este mundial. ¿Por qué? Porque fue Italia-España. España había sorprendido recién eliminando a su contrincante en octavos. Nadie esperaba nada de ellos, pero jugaron muy bien y llegan contra Italia y empatan a 1. Okay. Entonces, aún en la prórroga, nada. Entonces al día siguiente se jugó el desempate. Pero 7 de los titulares de España no pudieron jugar por lesiones. Uno de ellos con 2 costillas rotas. Okay, exactamente. Sí, todos así. ¿Qué pasó después del partido, obviamente? No sé, no se sabe. Está muy extraño. Y en el partido de desempate, por ahí con un árbitro suizo, gana Italia 1-0. Con gol de Giuseppe Meazza. ¿Te acuerdas que platicábamos? De él es el del nombre del estadio. Claro, leyendaza italiana de aquella época. Y con gol de Giuseppe Meazza avanzan. Pero el tema es que los españoles metieron a FIFA reclamo por el partido porque decían que en el gol de Meazza había habido falta sobre el portero. Tal cual, así que descaradísimo. Y además le anularon 2 goles a España. Okay. Y entonces
O sea... Bro. Sí, güey. No, o sea, desde siempre, o sea, ¿cómo te lo podría explicar? Creo que si el fútbol nació un día por la mañana en 1893, por la tarde ya había corrupción. O sea, claro, sí. Así es todo. Ajá. Claro. Y entonces avanza Italia, digo, a pesar de los reclamos y todo. Y pero con todo y que 7 jugadores lastimados. Dieron batalla. Dieron batalla, Ajá, estuvo interesantísimo. Te digo, por ahí también Austria, metió bien, o sea, el torneo fue avanzando muy bien. Ajá. Llegaban ellos como el Wonder Team de Europa, traían una muy buena racha. Y por ahí fue el primer mundial que tuvo partido por el tercer lugar. Okay. Lo terminó ganando Alemania. Ajá. Alemania-Austria fue el tercer lugar. Es correcto. Okay. Y bueno, por ahí ya previo a la final, el ambiente Italia, estuvo obviamente. Italia contra República Checa. Okay. Digo, bueno, Checoslovaquia. Sí. Bueno, previo a la final hubo un ambiente muy tenso, muy tenso en el entorno italiano. Por ejemplo, el entrenador Pozzo los concentró antes del partido. Era la primera vez en el fútbol que alguien hacía ese tema. Ahorita ya pues es lo más común de toda la vida, ¿no? Sí, claro, las concentraciones, muy bien. Qué chistoso como que han ido saliendo así. Claro, es que así van surgiendo las cosas. Está padrísimo ese tipo de, o sea, enterarte de este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque de ahí dices, claro, así empezó, ok. Pero en aquel entonces fue más un tema de que los concentraron y ellos estaban como sacados de onda. Y pues resulta que baja Mussolini a donde estaban ahí. Les dio un discurso que empezó como motivacional, pero terminó como de o ganas, hermano. Ajá, totalmente. De hecho, Luis Monti, uno de los argentinos que trajo Mussolini, declaró en el periódico, dice, bueno, ya ves que él jugó, bueno, no lo sabías, te lo comento, él jugó la final también de Uruguay-Argentina. Con Argentina. Del mundial pasado. Okay. Y esta vez iba a jugar el Italia-Checoslovaquia. Okay. Y entonces después de este tema sale y declara, dice, en 1930 me decían que me iban a matar si ganaba la final. Dice, y ahora me dicen que me van a matar si la pierdo. Sí, ¿no? Entonces, sí dice que complicado, ¿no? Ajá. Y nada. ¿Y no le hicieron nada por dar esas declaraciones? No, todo, bueno, hasta donde se supo, no, ninguna bronca. Okay. Bueno, al día siguiente ya salen, lo juegan en el Estadio Nacional del Partido Nacional Fascista, así se llamaba, sí, un poquito. Por cierto, fueron 8 estadios las sedes para este mundial, de esos 8 solo 4 sobreviven. Uno de los estadios en Nápoles, de hecho fue, o sea, con los bombardeos de los aliados. Justo sobreviven, te iba a decir porque... No, o sea, de los 4 que ya no, solo ese lo bombardearon y los otros 3 los demolieron para... En un conjunto habitacional, en otro creo que se hicieron otro estadio y tal, ¿no? Okay. Pero por ejemplo en San Siro sí se jugaba desde entonces. Y nada, te digo, en el estadio del Partido Nacional Fascista se dio la final. Y los italianos en la ceremonia de los himnos siempre hacían el saludo fascista. Y ya, pues, era como, bueno, ¿qué les digo a estos, no? Ya, suena el himno, pero empiezan a hacer el saludo y voltean y el árbitro sueco también lo estaba haciendo. Entonces, o sea, imagínate obviamente el tema de la presión sobre los jugadores, sí, claro, pero sobre el árbitro, claro. Hermano, también. Por cierto, ahorita que te decía se me pasó decirte, del partido de Italia-España, el que dio por bueno el gol de Meazza con la falta sobre el portero y que anuló 2 goles, el árbitro era suizo. Y la Federación Suiza después de ese partido lo suspendió de por vida. O sea, dijo, claro que fue súper tendencioso, obviamente, dice, no queremos que vuelvas a arbitrar. Entonces ese fue el último partido de su carrera. Pero pobre, pues se hubiera defendido así como de obligar o no. Pues es que no puedes hacer esas acusaciones, o sea... ¿Quién va a ganar? O sea, el día siguiente no amanece eso, sí, ¿sabes? Y nada, entonces te digo, previo a la final, en los himnos, los jugadores hacen el saludo y ven que el árbitro también, y entonces, okay. Y empezó ganando Checoslovaquia. ¿En serio? Sí, pero faltando 9 minutos, lo empata Orsini, otro de los argentinos que trajo Mussolini, y se van a tiempo extra. Es la primera final de mundiales que se fue a tiempo extra, y al minuto 5... O sea, casi de inmediato, hace el segundo gol Italia.
y ya está. ¿Era gol de oro? No, para nada, eran los 30 minutos, pero hicieron el gol, aguantaron, perfecto. Y ya pues mucho alivio, les dieron su buena prima, sí les tocó un buen dinerito mínimo, y ya está. Entonces fue un mundial, como te digo, muy marcado por el tema de las presiones políticas y todo este tema, hasta los jugadores pobres, pero así fue. Y bueno, por ejemplo, como te decía, Pozzo, el DT italiano, fue como el primer innovador, porque empezó a meter el tema de defensa piramidal, obviamente lo de las concentraciones y así. Entonces ahí empezó como que a tomar más procesito, más formal. Es correcto, empezaron ya a darse más temas de estrategia, no tan, él patea fuerte, tráetelo, ¿sabes? Y entonces estuvo interesante, fue a mi parecer, o sea, de acuerdo a lo que he visto, me parece que fue el punto de quiebre de los mundiales, en muchos sentidos, sobre todo en el tema de las presiones externas, que lamentablemente todavía están, pero a lo mejor a partir de ahí como que ya... Dijeron, no, pues si ya lo hicieron exactamente, años atrás, que no lo haga yo. Exactamente, o sea, ahorita lo ven y dicen, hace 100 años pasaba, claro. O sea, no hay bronca, ¿no? Sí, no, y no es como que, le quitaron esa estrellita y tal. Ahí la tienen bien grabada en su en su pechito. Sí, por supuesto. Pues entonces llevamos ahorita 2 mundiales y los 2 ganados por las selecciones anfitrionas, ¿no? Bueno, es correcto. Anfitrionas. Es correcto. Entonces, ¿te late si pasamos al siguiente? Por supuesto. No. Entonces, el siguiente es Francia 38. Ahora sí lo dije bien, me salté 60 años. Francia 2018. Francia 38, igual platícanos justo qué cambios hubo en el formato, los equipos y el campeón. No sé si vaya a ser lo mismo de que Francia campeón, pero a ver, eso sí no sé, estoy esperando el plot twist. ¿El campeón? Ajá. ¿Te lo dejo al final o te lo digo ahorita? Como tú me digas. No, de una vez. Italia otra vez. ¿En serio? Italia. Okay. Italia fue campeón ¿Cuántas estrellas tiene Italia? 4. Ok, entonces 4. 2 de esos fueron en sus inicios. Es correcto. Los inicios del mundial. Ajá. Es correcto, los otros 2 en Italia, España 82, perdón. Ya se me. Y el otro en Alemania 2006. Ese sí reciente, sí lo viste por penales contra Francia, cuando fue el cabezazo de Zidane. Sí. Sí. Pero sí, ganaron su segundo acá. Okay. De participantes fueron 15, la idea era que fueran 16, pero... ¿Quién declinó? No necesariamente declinó, era Austria, pero Alemania lo invadió en el medio. Sí. Okay. Sí. Y ahí no había como que, bueno, ya no vino él, invita a alguien más, o ya como que... No, justo decidieron, ¿sabes qué? No, nada más con quien le tocó, que era Suecia, el emparejamiento de octavos, pues nada más no se jugó y Suecia avanzó directamente, ¿no? Por ejemplo, también fue un mundial un poquito peculiar, porque por ejemplo participó Indias Orientales Neerlandesas, que ahora se llama Indonesia, y fue el primer equipo asiático en hacerlo. Cuba fue el mundial también. O sea, hasta ese entonces los 2 mundiales anteriores eran puros europeos y americanos y... Casi exclusivamente, sí. Pues también habéis dicho australianos, ¿no? En el de Italia. No, todavía no. No. En este caso, por ejemplo, los que ha habido un boicot por mundial hasta ahorita en todos. Para de Francia 38, el boicot fue por parte de Sudamérica. ¿Por qué? Porque ellos tenían entendido que iba a ser 1 y 1. Entonces, Uruguay, Italia, pues toca América, pero otra vez lo hicieron en Francia. Oye, espera, y hasta ahorita Brasil no figuraba... Pues, este es el primer mundial donde Brasil ya medio... Sí, como que no habíamos ni siquiera mencionado. A lo mejor sí participó en los dos anteriores, pero como que no... Sí, no destacó, pero sí participó. En ya empezó a ser un poquito más... pues a despuntar como potencia. De hecho, por ejemplo, ahorita que te decía, Sudamérica boicoteó, no fueron, pero Brasil sí fue. ¿Por qué? Porque Brasil estaba apretando para ser sede de 1942, que como sabes no tuvo lugar, sino hasta el 50, por el tema de la guerra. Pero entonces, como estaban apretando para ser sede, pues ni modo que se sumaran al boicot, entonces un poco atados de manos, pues tuvieron que ir. ¿Pero fueron los únicos sudamericanos que fueron? Es correcto, sí. De hecho, sí fueron muy pocos equipos no europeos, creo que nada más eran 3. Era Brasil, como te digo, Indonesia, y no recuerdo cuál otro fue. ¿Estados Unidos fue? Debió ser Estados Unidos. Okay. ¿México no fue? No. Estoy asumiendo, No fue. No, pues era Cuba, te dije. ¿Cuba? Ajá, Cuba fue este mundial.
Sí, fue Indonesia, Brasil y Cuba. Okay. Los otros 12 europeos. Okay. Y bueno, este mundial te digo un poco más, más organizado, más trancas. Por ahí Italia llegaba otra vez como ultra favorito, porque además de que había ganado el mundial del 34, ganó los olímpicos en el 36 en Berlín. ¿Y ganaron los olímpicos también por presión o no sabemos? No sé. Ahí, por ejemplo, en los olímpicos recordarás perfectamente el tema de que Hitler ahí estaba con el Zeppelin claro. Con la svástica y todo, y el saludo. Sí. Casi lo hago, no saquen de contexto esto, por favor, chavos. Les prometo que no iba a hacer eso. Entonces fue un poquito, más organizado. Fue el primer mundial que tuvo un balón oficial de la marca Allen, así, A-L-L-E-N. Principalmente para evitar el tema de ay con mi balón, pues ya, uno para todos y ya está, ¿no? Se avivaron ahí. Y bueno, por ejemplo, este balón tuvo ciertas como innovaciones tecnológicas. Fíjate, es muy gracioso como ahorita ya escuchas, no, que termosellado, que tal, no sé qué. La innovación tecnológica era inflarlo de cierta manera y ponerle las costuras de cierta manera que no te lastimara, porque antes cuando daban cabezazos o se quedaban desmayados o les abría la cabeza. Entonces, o sea, de lo pesado que estaba el balón. Claro, o si venía muy fuerte un balonazo y te daba con la mera costura, les abría. Ajá. Entonces, sí escuchas así de que la innovación tecnológica fue que no desmayara a los jugadores. Exacto. Hermano, ¿no? Pero sí, te digo, ya cierto, como un mundial mucho más organizado, más en forma, sí, totalmente. En este caso, por ejemplo, también en el Italia-Francia de cuartos de final, terminó avanzando Italia. Los anfitriones, es la primera vez que un anfitrión, como mencionabas hace un rato, no ganaba su mundial. Okay. Los aficionados franceses obviamente estaban muy enojados y todo, y además el tema del fascismo de Italia, porque todavía hacían el saludo cuando era el himno y todo. No le gustaba nada absolutamente a los franceses, pero pues ya, ¿no? ¿En qué fase se quedaron los franceses? Cuartos. Okay. En cuartos. Italia avanza a semis, juega contra Brasil y bueno, los brasileños ya venían con una inercia muy buena, traían un muy buen fútbol, y incluso es famoso que, bueno, una anecdotilla, que el DT de Brasil ya había comprado los boletos, estaban en semifinales, la final iba a ser en París obviamente, y ya había comprado los boletos de avión para la final. No, para los jugadores, para todo el equipo. Okay. Así como estoy tan seguro que vamos a ganar. Okay. Y pues nada, que lo gana con goles de Piola Italia. Ajá. Y pues sí, que el DT Pozzo fue a burlarse un poco, ¿no? Terminando el partido, así, oye, ¿y los boletos me los vendes o qué onda? y no quiso el DT de Brasil vender los boletos, dijeron no, y los italianos tuvieron que viajar en tren, porque en aquel entonces no era como, ay, busca otro vuelo, pues no, hermano, sí, o sea, era de que reducidísimo, era el vuelo a París, y los hizo viajar en tren a la final. Ajá. De poquísimo sirvió porque pues terminaron ganando 4-2 la final, ¿no? Pero sí, ¿Contra quién fue la final? No recuerdo, no recuerdo ahorita. No recuerdo, en breve te digo, no te preocupes obviamente. Brasil ganó el partido por el tercer lugar, eso también lo tengo clarísimo. ¿Contra quién te Brasil? No recuerdo. No te preocupes, debería haberlas recordado. Pero sí, por ahí, bueno, el primer equipo bicampeón, obviamente. Pozzo, el DT, es el primer entrenador que ganaba 2 copas mundiales y hasta la fecha el único. Okay. Es el único. La verdad, podríamos pensar, porque ves que de repente, no, pues que Pelé ganó 3, que así, ¿no? Que Mbappé a los 10 y tantos años ya ganó su mundial y todo este tema. Uno pensaría que es fácil, pero para nada. Este dato, esta estadística, parece que así como, sí, pues es el único con 2, pero es muy representativa de lo que es un mundial y lo difícil que es ganar un mundial. Y más, pues como director técnico, porque sí dependes mucho de una muy buena camada, de una muy buena generación, de que anden bien en ese mes, porque hay veces, si lo hemos sufrido nosotros como mexicanos, que los delanteros, perfecto, el Raúl previo del mundial de Qatar, esos 4 años estuvo buenísimo, perfecto todo, pero le pasó el tema de la lesión y pues llegó mermadísimo ya
al mundial, ¿no? Y así ha sucedido varias veces, entonces se tienen que conjuntar muchas cosas, cosa que ellos en su momento pues lograron hacerlo, hicieron en medio de los 2 mundiales, aparte de los olímpicos. Ahora sí que ganaron todo lo prestigioso que se podía ganar. Pues fue un poco como España en su momento también fue como campeón de... ¿No fue Eurocopa? Fue Euro 2008, Mundial 2010, Euro 2012. Es algo muy similar. En este caso, fíjate, creo que tocaste un tema importantísimo. Yo creo que para que un equipo destaque y se mantenga en la élite, sobre todo en tema de selecciones, necesita que su base sea la de, o sea, que estén en un mismo equipo todos los que son su columna vertebral, como fue el Barcelona de aquella España. Y en este caso, 7 de los 11 titulares de esa España, de esa Italia, jugaban en Juventus. Entonces, pues obviamente si juegan cada semana y nada más les añades otros 4 que también son muy buenos, pues obviamente la van a romper todita, ¿no? Claro. Entonces, sí. Pues, incluso como le pasó a España femenil. Exactamente, sí, del Barcelona, totalmente, gran ejemplo. Sí, entonces, bueno, esos fueron básicamente los mundiales de los 30s. Uno lo ganó Uruguay, los otros 2 los ganó Italia. Muy marcado por temas políticos, por eso no hubo mundiales en los 40s, por el tema de la guerra. Y bueno, también algo importante a mencionar es que hasta acá no había o no hubo equipos de Reino Unido. Inglaterra, Gales, Irlanda y Escocia. Ellos tenían su propio torneito, como que dijeron, no me invites al tuyo. Pero bueno, obviamente ya después... ¿Y ahí se cuentan sus estrellitas o...? Hasta eso no, no, como que yo creo que ya después les cayó el 20 que estaban haciendo el ridículo. Sí, pues la verdad. Y todo bien, pero sí, desde ahí se empezó a formar un poquito el tema de los protagonistas. Alemania también en el 38 también hizo un papel muy decente. Entonces, ahorita ya mencionamos Brasil, Italia, Alemania, que son potencias ahorita ya todavía, ¿no? Y qué raro que, regresando al tema de todos los países, Inglaterra, Irlanda, todos estos, justo pues son la base del fútbol, ¿no? O sea, digamos que ahí nació el fútbol y qué raro que desde el principio pues, no hayan querido... Es que es justamente eso, o sea, como decían, yo lo inventé, ¿tú qué me vienes a decir? Claro. ¿No? Entonces era un poquito desde la arrogancia, desde donde prefirieron no entrarle al tema de los mundiales. Ellos sí iban a los olímpicos, pero a partir del 36, ya con los mundiales, a los olímpicos ya iban más bien jugadores amateurs. O sea, las selecciones llevaban ya más bien jugadores amateurs. Después se estipuló que ya era sub-23, como es ahorita. Pero sí, entonces a partir del 36 los olímpicos ya pasaron a un segundo plano y ya pues se le dio al mundial la importancia que a día de hoy tiene, que es el máximo torneo del fútbol, ¿no? Más reconocido. Bueno, a los fans de Cristiano Ronaldo van a decir que es la Champions. Muchachos, soltar. Pero sí es el mundial, por supuesto. Súper bien. ¿Va? Pues listo, ¿terminamos por hoy? Claro que sí. Súper bien. Muchas gracias. Ya saben, si les gustó el video, denle like, compartan y cuéntenos también si saben algún dato relevante. Sí, o anécdota o algo interesante que no hayamos dicho por acá, pues platíquenos y obviamente acá lo compartimos. ¿Sale? Nos vemos en la próxima. Bueno, muchas gracias. Adiós.